Hoy queremos darle la bienvenida a un espacio donde el propósito es alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. También queremos invitarle a que usted se una a nosotros para cantar y glorificar el nombre de Dios. Dice en Salmo 118, 24 que este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Esta alabanza lleva como título Aquel que nos amó, y en otra parte dice que alabanza y honra solo a él se lo daremos. ¿Verdad? Mire, a veces cantamos otras cosas, pero cantarle al Señor es tan lindo. Y ahora vamos a decir que el Señor es fiel. Sin duda alguna, usted y nosotros acá hemos experimentado a un Dios fiel y a un Dios misericordioso. Señor, eres fiel y tu misericordia
siempre has sido fiel con nosotros. Vamos a seguir entonando esta alabanza que dice: no hay lugar más alto. Así que cante con nosotros. A tus
porque no hay lugar mejor que estar a tus pies. Y sabemos que si te tenemos a ti, no es necesario que tengamos otra cosa. Gracias porque permitiste que este tiempo pudiéramos decirte que tú eres un Dios fiel, que tú siempre estás con nosotros. Señor, que este tiempo haya sido de bendición para cada uno de los que nos está viendo. Gracias por este tiempo. También queremos orar por las familias que están pasando por momentos difíciles, Señor. Oramos para que tú puedas sanarles, Señor, para que puedas pasar tu mano de poder sobre el cuerpo de cada uno de ellos, Señor. Y que este mensaje que cada uno de los pastores nos va a impartir esta noche, que sea de mucha bendición, Señor, y que podamos poner en práctica lo que cada uno de ellos nos va a hablar, Señor. Bendice la vida de cada uno de ellos y a sus familias, Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos para seguir con el estudio de Colosenses. El día de hoy nos toca el capítulo 4 del estudio, que dice el esfuerzo de Pablo, versado en los versículos 28 y 29 del capítulo 1, que dice así: a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Recordamos que somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. Vamos a tener un momento de oración y luego seguiremos con nuestro estudio. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra y todas las cosas que hay en ello, muchas gracias también por guardarnos, bendecirnos. Hoy tenemos un día con bastante sol. Muchas gracias, Señor. Permítanos el tener este estudio con la bendición tuya para hacer también bendición a nuestros hermanos televidentes. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo, el mediador entre ti y nosotros. Amén. El primer tema dice así: la proclamación de Cristo. Dios ha manifestado el gran misterio oculto desde los siglos y las generaciones, y ahora pues le corresponde a la iglesia hacer extensiva esta revelación al mundo entero. Vemos que Dios ha desvelado su propósito eterno en Cristo, que es reconciliar consigo todas las cosas. Por lo cual, la iglesia debe proclamar a Cristo en primer lugar como el gran reconciliador. En Efesios 2, 11 al 18, voy a seleccionar algunos versículos. Dice 1:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre
de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el pueblo hebreo y el pueblo gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Luego dice el 16, y mediante la cruz reconciliar consigo a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso es que Él, Jesucristo, nos trae paz, restauración, sanidad, armonía y acceso a Dios. En segundo lugar, también el propósito de Dios es que esta reconciliación alcance todo el universo creado, por lo cual, en segundo lugar, la iglesia debe proclamar a Cristo como Señor. Como dice en Apocalipsis 19, al Señor de señores, al Rey de reyes, porque Él es el creador soberano sobre todo el universo entero, incluidos los poderes ocultos. Dice también en tercer lugar que esta reconciliación es posible para todos los hombres, tanto judíos como gentiles, por lo cual, en tercer lugar, la iglesia debe proclamar a Cristo como Salvador. El hombre pecador alcanza la paz con Dios y la restauración de la esperanza de gloria solo en virtud de la obra salvadora de Cristo Jesús. También, hermanos, si este es el cometido de la iglesia en general, Pablo, como apóstol de los gentiles, tiene una participación muy destacada en dicho cometido. No solo ha tenido el privilegio de ser el instrumento a través del cual Dios ha revelado la inclusión de los gentiles en la obra reconciliadora de Cristo, sino que también ha sido escogido por Dios para llevar las buenas nuevas de reconciliación al mundo gentil. Así como Pablo dice en Hechos 9:15, lo siguiente: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. También en 2 de Corintios quiero leer en su capítulo 5 y versículo 18 al 20, dice lo siguiente: no mirando las cosas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vemos que Dios llamó al apóstol Pablo. Luego los hermanos, las personas como usted y yo, que estamos aprendiendo la palabra de Dios, también somos llamados al ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, la palabra del Señor nos amonesta, nos llama, nos declara que somos instrumentos de reconciliación de Cristo hacia todas las personas con quienes tenemos oportunidad. Por tanto, dice, después del paréntesis en el que ha explicado cuál es el misterio y cómo se aplica a los gentiles, Pablo vuelve al tema de su propio ministerio. En Colosenses 1, 23 al 25, también quiero leer esta parte que dice: el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces el apóstol lo hizo con todo el esfuerzo y abnegación necesaria. Aún estando en la cárcel, escribió estas cartas, las cartas llamadas Paulinas, para que usted y yo tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. Por tanto, hagamos nosotros un acto de gratitud viviendo la palabra de Dios mientras estamos sobre esta tierra. El ministerio y predicación y evangelización, Pablo lo expresa por medio de 4 frases. Esto le corresponde a mi hermano Ricardo, la continuación de esta enseñanza. Escuchemos a nuestro hermano Ricardo. Que Dios me los bendiga. Es una bendición nuevamente estar en este programa tan bendecido. Y hoy se me toca hablar acerca de la proclamación del Evangelio. Y es una gran bendición el ver a estos hombres de Dios, cómo ellos proclamaron el Evangelio y cómo es ese ejemplo de estos varones. Y es lo que nosotros hoy en día proclamamos a un Cristo resucitado, a un Cristo que resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Por eso dice que Cristo es el alfa y la omega del creador y restaurador de todo, autor de nuestra salvación y reconciliación con Dios. Por tanto, él mismo constituye el tema principal del Evangelio. Proclamar el Evangelio no es ni más ni menos que anunciar a Cristo. Los apóstoles en la primera fase de su ministerio, después del Pentecostés, todos los días no cesaban de estar por las casas, dice, enseñando y predicando a Jesucristo. Ellos
nos dan ese ejemplo de cómo ellos, en la vida de ellos, era predicar ese bendito evangelio. Y hoy nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar ese evangelio, no importa el lugar donde sea, por medio de estos, por medio de la televisión. Hoy el evangelio está siendo proclamado. Por eso dice el apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 8, verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Me parece que hubo un pequeño problema cuando el apóstol Pablo iba persiguiendo a la iglesia. Pablo no había sido convertido. Y se esparce la iglesia empieza a tomar camino por diferentes lados porque estaban siendo perseguidos. Por eso dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Como que la iglesia necesitaba cierto problema para poder ellos salir de donde estaban, como que estaban en un lugar muy acomodados, pero ellos salieron a pregonar el evangelio, como el día de hoy. Hoy podemos ver cómo esta enfermedad pues vino a ser como que si esto detuviera el plan de Dios, y no es así. Hoy nosotros tenemos que salir y predicar el evangelio. Esto no es una enfermedad para quedarnos detenidos, sino que para seguir hablando del bendito evangelio. Oiga lo que dice el verso 12 de Hechos capítulo 8. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Un varón de Dios que él hace vida lo que él sintió dentro de su ser, y él no tenía otra que anunciar ese bendito evangelio. Por eso me llama la atención y dice, por cuanto creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Este varón de Dios iba predicando el evangelio, haciendo maravillas, y mucha gente empezaron a ver cómo se manifestaba el Señor de una manera muy especial. También habla y dice en el verso 25 del capítulo 8, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Es que cuando el evangelio de Dios, cuando uno conoce al Señor y eso se hace vida en uno proclama ese evangelio, de ver cómo Dios obra en uno de una manera especial. Estos hombres de Dios anunciaban el evangelio bendito. Oiga lo que dice en Romanos capítulo 10. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 10, verso 15. También dice, ¿y cómo predicaban si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Por eso ahora nosotros como hijos de Dios tenemos esa responsabilidad de llevar ese evangelio. Hemos sido enviados. Cuán preciosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Cuando el evangelio dejó a los confines de Jerusalén y se hizo extensivo a los samaritanos, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Nada menos que convertirse Pablo, un hombre que había sido malo, que había sido una persona que perseguía,
Pero cuando recibió al Señor, este hombre tuvo un cambio sobrenatural, tuvo un cambio tremendo, porque dice en el libro de Hechos, capítulo 9, en su versículo 20, oiga lo que dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Qué maravilloso de ver a este hombre, después de ver cómo era antes. Si usted empieza a ver lo que dice antes, en el libro de los Hechos está la explicación, donde habla de un hombre que realmente hizo cuantas cosas, pero ahora lo ven predicando a un Pablo convertido. Dice que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo: este es el Hijo de Dios. A partir de entonces el afán de Pablo, como el de los demás apóstoles, era proclamar a ese Cristo bendito. El afán de Pablo, como el de los demás apóstoles, era proclamar a Cristo, enseñando que Él es el Hijo de Dios. Hechos y de lo que ha hecho para reconciliarnos con Dios. Predicamos a Cristo crucificado, con poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso cuando yo veo a un Pablo más abajo allá en el libro de Romanos capítulo 1 verso 16, y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces ahí veo yo el cambio que el Señor hace en la persona. Veo yo cómo el Señor lo transforma. Y de lo que él había recibido de Dios, él también lo estaba dando. Qué bendición es lo que hoy la iglesia tiene, ese gran privilegio de proclamar al Señor. Por eso dice que allá en 1 Corintios 1, 23 y 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, oiga, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo y sabiduría de Dios. El gran motivo del regocijo del apóstol era ver que Cristo era proclamado. También nos habla ya en el libro de Filipenses capítulo 1 verso 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Verso 18 dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y esto me gozo y me gozaré aún. Qué bendición, mis queridos amigos, de poder ver a estos hombres de Dios entregados en las manos de Dios, y el anhelo más grande que ellos proclamaron, ese ejemplo. Es lo que la iglesia hoy debe de tomar, de proclamar el evangelio. No quedarnos solamente con lo que tenemos, sino que tenemos que echar para adelante lo que hemos recibido. Porque como dice, creerán aquellos si no hay nadie que les predique. A nosotros se nos ha llamado para predicar ese evangelio. Así es que yo te bendigo en el nombre del Señor, y voy a dejar el tiempo a mi hermano Ezequiel para que él continúe con este bendito mensaje. Es un privilegio de nuevo, queridos hermanos y televidentes, de seguir con este estudio de Colosenses. Y en el versículo 28 hay una frase que dice ahí: amonestando a todo hombre. La proclamación del evangelio, hermanos, la proclamación de Cristo no es solo un anuncio objetivo, frío, acerca de la persona y obra de Jesucristo. No es una comunicación aséptica y desapasionada. La proclamación del evangelio, la proclamación de la persona, la obra de Jesucristo, debe provocar cambios en la vida de cada persona. Pero entonces nos ponemos a pensar también lo que nosotros, los que somos cristianos,
que nuestro anuncio, el Evangelio, debe ir a provocar cambios, pero también tenemos que mostrar el cambio que Dios ha operado en nosotros. Cuando digo que debe provocar cambios y que la proclamación del Evangelio, la de Jesucristo, no debe ser solo una manera objetiva y desapasionada. Debe ser un mensaje de hombre a hombre, puesto que de ella depende la reconciliación del pecador con Dios a la perdición eterna, puesto que es un asunto de vida o muerte. Eso es lo que tenemos que ponernos a pensar, que la proclamación del Evangelio, ¿por qué vamos a ir a proclamar el Evangelio de una manera apasionada? Porque debe provocar cambios y que es un asunto de muerte o de vida o de muerte. Tiene que ser una comunicación que apela a la voluntad y la conciencia y la emoción del ser humano. Es un mensaje urgente, comunicando las necesidades. Ahora, tenemos que ser compasión y amonestación. El verbo amonestar sugiere advertencia, llamamiento al arrepentimiento, a la conversión y a un profundo cambio moral y espiritual en cada ser humano. Y muchas veces eso es lo que no hemos podido ver en muchos de nuestros hermanos, o tal vez usted ve en nosotros también, ¿no? Pero es interesante pensar en que el mensaje, la proclamación de Jesucristo, el Evangelio, debe ir a provocar cambios morales y espirituales en cada ser humano. Máxime en esta etapa en que estamos viviendo, hay muchas cosas, muchos engaños. No hay duda en que usted ha caído en manos de alguien que se dice ser cristiano, y en las redes sociales ustedes se dan cuenta de cómo están engañando a muchas personas y se hacen llamar cristianos evangélicos y le dicen a usted Dios le bendiga, que yo puedo ayudarlo, y a lo mejor no. Este es un problema serio y tenemos que pensar nosotros en esto, en ese cambio moral y espiritual. Aviso solamente acerca del peligro, descuidar el Evangelio acerca de los terribles efectos y graves consecuencias del pecado y acerca de la retribución que sufrirán todos los que acuden a aceptar la amnistía. Cuando hablamos de la amnistía, pues realmente estamos hablando de aquel perdón de penas decretado por un Estado, las medidas excepcionales para todos los presos que están condenados. De tal manera también la humanidad, el ser humano, está condenado al no recibir la palabra del Señor, al no recibirlo en su corazón, pues están condenados también a sufrir una pena. El que acude a esta amnistía ofrecida por Dios es según 2 Corintios 5:10. Creo que podemos leer 2 Corintios 5:10 y 11 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestra conciencia. Bueno, un día tenemos que encontrarnos ante el tribunal de Cristo y de ahí dependerá de nuestra amnistía si hemos acudido a la reconciliación con Dios el Padre. Entonces, y a través de su Hijo Jesucristo. En este verbo incluye también la idea de estimular, exhortar, animar, arrogar encarecidamente a las personas. El amor de Cristo derramado en el corazón de su siervo comunica a una gran compasión hacia los perdidos y hacia los creyentes débiles. Reconciliación con Dios es restablecer la relación de una persona, es el cambio de actitud de un hombre con su Dios mismo. Esta es reconciliación. Compasión lleva al predicador a emplear toda su capacidad de persuasión a la comunicación del mensaje.
A veces, ante la urgencia del mensaje y la apatía o el rechazo de la gente, siente una emoción tan fuerte que no puede frenar las lágrimas. Pablo recuerda a los ancianos de Éfeso, como dice, por 3 años, de noche y de día, que no cesaba de amonestar a cada uno de vosotros con lágrimas. Eso lo dice en Hechos 20:31. Y me imagino que Pablo, en eso su andar, en eso su hablarle de compasión a los hermanos, y me pongo a pensar de cuánto de los pastores, los siervos del Señor, al pensar y llevarles el mensaje a las personas, no cabe duda cuando se encuentra en la palabra del Señor algún mensaje fuerte, no cabe duda que derrama sus lágrimas. O por aquellos hermanos que también dentro de la iglesia no están bajo la voluntad del Señor y derraman sus lágrimas. No hay duda que en un momento Pablo pudo haber manchado sus manuscritos, de lo que hoy hablamos o hablan los historiadores, ¿verdad? Pues de la misma manera puede ocurrir a los siervos del Señor, que exhortan, animan a los creyentes, y a veces el antagonismo de aquellos que utilizaban el evangelio solo para avanzar sus propios intereses carnales, también le indujo a amonestar a sus lectores con lágrimas. Y eso lo ve usted en Filipenses 3:18. Porque muchas veces, hermanos, tal vez está predicando el evangelio, pero no bajo la autoridad de los pastores, de los siervos. Y da pena, por supuesto, ver a tantas personas predicar este evangelio, tal vez con intereses muy personalizados, muy carnales. Pero a usted y a mí, que nos toca que predicar y hablarle de hombre a hombre y con mucha pasión a estas personas, hagámoslo con todo el amor de nuestro Señor Jesucristo y de una manera apasionada para glorificar el nombre de nuestro Señor. Continúa, Pastor Bernabé, con nosotros en esta noche. Amén, damos gloria a nuestro Señor Jesucristo por este tiempo y continuando rápidamente con el tema. El tercer punto que tenemos y que nos menciona en este versículo dice, y enseñando a todo hombre con toda sabiduría. El evangelio definitivamente nosotros lo hemos entendido como un mensaje fuerte y exigente que se debe de comunicar con fuego y pasión. Pero debemos de tener mucha precaución que al momento de predicar el evangelio debemos de tener siempre presente que debe ser un mensaje racional, debe ser un mensaje que se pueda y que cubra, que se pueda cubrir de manera explícita las razones, los argumentos, para que podamos comprender, para que todo el pueblo pueda entender. Hermano, si yo le digo a usted, mire, usted debe de caminar como Cristo lo pide. Y usted me pregunta, hermano, ¿pero por qué? Porque así lo dice la Biblia. No, yo debo de darle a usted argumentos, debo explicarle cómo caminar delante de Cristo. El apóstol Pablo lo explica muy bien en todas sus cartas, de cómo caminar delante de Dios, de cómo marcar esa diferencia. De la misma manera es predicar el evangelio. Debemos de considerar cuando a nosotros tenemos la oportunidad de predicar o de hablar, la audiencia a la que le estamos hablando. Esto está bastante enfocado a todos aquellos que tenemos la oportunidad de proclamar el evangelio, pero también a todos aquellos que pertenecemos a una congregación, de cómo debemos de actuar de manera racional a lo que nosotros hemos creído. Aquí tenemos un verbo y el verbo esencial aquí es la palabra enseñar. Cuando nosotros enseñamos debemos de tener la capacidad. Hemos entendido que si el Señor nos ha llamado a estar en este evangelio, Él nos ha dado la capacidad para poder demostrar eso que nosotros hemos aprendido. Como les mencionaba anteriormente, la idea es de que el conocimiento de la palabra del Señor sea accesible, que sea fácil de entender. Debemos de utilizar las herramientas que tenemos hoy por hoy, como es a través de estos programas, ya sea a través de redes sociales o a través del programa de televisión. Usted puede aprender de la palabra del Señor.
Hoy tenemos tantas herramientas bíblicas. Si usted desea escuchar la palabra del Señor, hoy a través de los dispositivos, a través de los teléfonos, usted puede poner el audio de los versículos que usted quiere escuchar. Usted puede ponerla o cambiar la versión totalmente de manera fácil. Son herramientas que a nosotros nos van a ayudar a entender el Evangelio para que nosotros después lo podamos dar a conocer. Pero esto va definitivamente ligado también a la parte de amonestar. Este versículo nos dice que la palabra del Señor nos ha confrontado, nos amonesta y que se debe de enseñar con toda la sabiduría. No dice solo amonestar o enseñar. Y recuerdo una frase que utiliza una hermana de nuestra congregación que dice: hoy sí me confrontó la palabra del Señor. La palabra del Señor me está retando. La palabra del Señor me está haciendo un llamado. Claro, tenemos el conocimiento y estudiamos las escrituras, pero nos hace un llamado a poder entender ese cambio, a confrontar, y es la amonestación la que se menciona en estos versículos. Lo interesante es de que esto va, como les mencionaba, necesariamente ligado para poder proclamar el Evangelio. Eso va necesariamente, no podemos decir que hemos entendido un Evangelio si no permitimos que este mismo Evangelio nos cambie a nosotros. Amonestar y enseñar no es que sea alternativo, sino que son complemento. El ministerio que nosotros tenemos y el llamado que tenemos de parte del Señor es que lo podamos hacer de manera adecuada, de manera correcta, que podamos persuadir para que sea efectivo, que lo podamos hacer con paciencia. La segunda de las frases interesantes que menciona es que debe ser con toda sabiduría, especialmente con paciencia. Y yo me incluyo, no todos tenemos la misma capacidad de aprender, o muchos de nosotros necesitamos leer 2, 3, 4 veces un versículo para poderlo entender, como muchos otros hermanos que van a necesitar únicamente escucharlo una sola vez para escudriñar la Escritura. Otros vamos a necesitar que se nos pongan ejemplos como lo hizo Jesús a lo largo de sus enseñanzas a través de parábolas. Ponía bastantes ejemplos, cuestiones muy básicas, aun cuando era confrontado por parte de los estudiosos, los fariseos. Él lo hacía a través de comparaciones, de enseñanzas, con paciencia. Nosotros, al momento de que proclamamos el Evangelio, quisiéramos de que así como vienen a los pies del Evangelio, rápidamente entiendan todo lo que el Evangelio nos pide y nos exige. Pero es un proceso. No todos los que estamos en los caminos del Señor nos ha sido fácil, a muchos nos ha costado mucho más trabajo poder comprender la palabra del Señor, poderla poner en práctica. La idea esencial es de que esto que nosotros tenemos, que lo podamos hacer y que podamos declarar de todo el propósito de Dios, como lo menciona estos mismos versículos. Es decir, que podamos comprender todo lo que el Señor quiere, que podamos escudriñar según la Escritura y lo podamos aplicar, así como lo dice en Hechos 20:27. Nos habla siempre en estas palabras de sabiduría que encontramos en las Escrituras, y dice de la siguiente manera: porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Queremos entender la palabra del Señor, queremos predicar, queremos vivirla, si no escudriñamos ese consejo, si no nos permitimos a nosotros mismos ser enseñados para poder llevar a otros. Es la misión que ha tenido el apóstol y que lo expresa en la mayoría de sus cartas, de poder dar esta instrucción y de hacerlo de manera paciente, tal y como se lo menciona a Timoteo, específicamente en 2 Timoteo 4:2, que le dice que dé buena instrucción y que dé explicaciones de manera repetida, que lo haga de manera paciente, que lo exhorte. Es una exhortación con mucha paciencia e instrucción. Seamos pacientes con aquellos que están iniciando en el Evangelio, seamos pacientes a que ellos puedan ver en nosotros cómo el Señor hace el cambio, cómo el Señor trabaja a través del conocimiento de las Escrituras. Adicional a esto, tenemos que entender que esta palabra de sabiduría nos indica a nosotros que debemos transmitir lo que Dios
ha hecho de manera efectiva en nosotros y que debemos de comunicarlo y ser sabio para poderlo comunicar. Con lo que inicié, la manera que nosotros vamos a proclamar no es lo mismo enseñarle a un grupo de niños, que la atención es totalmente distinta, que un grupo de adolescentes, que a alguien que ya lleva años en el Evangelio, es totalmente distinto, y es el llamado que nos hace a través de las Escrituras que podamos nosotros entender. Y es muy interesante la definición que encontramos de esta palabra sabiduría y cómo la hemos aplicado nosotros en estos versículos. Y dice que es una cualidad atribuida a quien posee gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarla con prudencia y sensatez. Es importante que el conocimiento que nosotros hemos adquirido al conocer a Cristo y en nuestro crecimiento, y que lo podamos aplicar de manera efectiva en el cuerpo de Cristo y en nuestra propia vida. Continuamos con el desarrollo del tema con Pastor Eliseo. Qué bendición poder en esta noche desarrollar lo que estamos tratando de explicar en la vida de Pablo. Cuando se llega a una mueblería o una sala de ventas, va a encontrar la palabra muebles finos, o también la palabra o la frase finos acabados. Eso indica que una persona o varias personas que tomaron la madera, la llevaron a la cepilladora, la perfeccionaron, le pasaron lija y luego le echaron todos los demás ingredientes para que esa madera brillara y quedara muy bonito. Y cuando uno le pasa la mano a la madera, se siente la diferencia entre lo rústico y lo fino. Lo mismo pasa en la vida del creyente. Cuando venimos a Cristo por primera vez, venimos rústicos y necesitamos llegar a finos. Y la manera de hacerlo es que Dios optó por tener hombres preparados en este campo, y en este caso Pablo era uno de ellos. Dentro de todo el contexto que uno puede ver en Pablo, uno ve su preparación. Y parte de su preparación era perfeccionar a los santos. Y este pasaje de Colosenses capítulo 1:28 dice como un propósito: a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y cuando pensamos en Pablo, entonces vemos su trabajo, su esmero, su entusiasmo, las vigilias, el tiempo de lectura, el tiempo de oración, el tiempo que se llevó en su preparación. Recordemos que antes de su conversión ese hombre era preparado bíblicamente, conocía todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, después de su conversión estuvo en la Arabia. Muchos concuerdan que estuvo 14 años recibiendo las revelaciones del Dios Todopoderoso. Y luego, conjuntamente con todo su conocimiento, él empieza a trabajar a personas, lo que el Nuevo Testamento conoce como el discipulado. Así que cuando vemos a Pablo y vemos su conversión, él tuvo una finalidad, él tuvo un propósito o una razón del por qué vivir, y su meta es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esa parte es muy relevante en nuestro estudio de la noche. ¿Y cómo lo hizo? Nos haríamos la pregunta. Filipenses 3:12 y 14 nos dice de esta manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué importante que Pablo abandonó todo y se centró en la persona de Cristo para poder ayudar a muchos hermanos, a cientos de hermanos. Cuando hablamos de él, tenemos que entender que Dios es perfecto en santidad, y la perfecta reconciliación con él, que el hombre alcance también la perfección, según Mateo 5:48. Este ministerio de la reconciliación no acaba pues hasta que todo creyente sea perfecto.
y Dios utiliza al mismo ser humano, al creyente, al pastor, al maestro, al consejero, para pulir, perfeccionar a los creyentes. Y esa parte es muy importante cuando hablamos del ministerio de la reconciliación. 1:22 dice, Él los ha reconciliado. Pablo mismo contesta en el mismo versículo que en su cuerpo de carne mediante su muerte. Y Hebreos 10:14 menciona que con una sola ofrenda Dios hizo perfecto para siempre a los que son santificados. Dios hizo una obra perfecta en la cruz del Calvario. Gracias a esa perfección tenemos ya una completa reconciliación. Sin embargo, lo que es cierto a efectos legales de justificación tiene que ser cierto en la experiencia real de la santificación del creyente. Entonces, lo que Dios obró en la cruz, en el tribunal de Dios, se obró la justificación, se hace patente o real en nuestra vida práctica, viviendo una vida de santidad. Y la manera de vivir una vida de santidad es cuando cada domingo, cada jueves, cada lunes, cada vez que abrimos la Biblia o el hermano nos explica, pues va puliendo nuestra vida y nos va haciendo perfectos. Salimos retados después de un culto o después de una enseñanza. Y es lo que trata de explicarnos el apóstol. Nuestra santificación nos da entrada al camino de la santidad. Ahora, qué importante cuando podemos notar el propósito de Dios, no es solamente nuestra justificación y reconciliación, sino también nuestra glorificación y transformación para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, según Romanos 8, 29 y 30. Nuestra perfección legal nos introduce en un proceso de perfeccionamiento diario por obra del Espíritu Santo. Así que el trabajo de Dios es diariamente, hermanos. Ser creyente, vivir la vida cristiana, no es un culto de domingo de 2 horas o un culto de día jueves de 2 horas, es toda una vida. Es un proceso desde que despertamos hasta que se nos entre la noche, y aún dentro del sueño, pues el Señor está ahí, debemos vivir para Él, y esa parte es importante. Dice 2 Corintios 3:18 que somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu Santo del Señor. Él trabaja nuestra vida, y una manera que trabaja nuestra vida es cuando nos enseña la palabra de Dios. Así que en esta dimensión práctica y vivencial del perfeccionamiento del creyente no está ajena al ministerio de Pablo. El cometido de reconciliación que ha recibido como apóstol no es solo el de proclamar paz con Dios por medio de la obra de la cruz, sino también el de proclamar perfecta comunión con Dios para toda la eternidad, gracias al poder transformador del Espíritu Santo, pero no descontando ni la justificación ni la santificación son posibles aparte de Cristo, porque ambos sentidos, tanto la perfección del creyente tiene que ver con su incorporación en la vida de Cristo, y es en Cristo como se presenta perfecto al creyente. Es más, cuando pensamos en todo ello, dice la palabra de Dios en 1:22 de Colosenses que la meta no solo es la conversión, sino presentar a todos los creyentes santos, sin mancha e irreprensibles delante del Señor. Así que qué importante cuando podemos notar lo que Pablo está tratando de explicar a los hermanos de Colosas. También es cierto que Jesucristo es el autor de nuestra reconciliación. Es Él quien nos presenta perfectos delante del Padre, según 1:22 de Colosenses. Pero también aquí está la gloria de Pablo y de todo siervo fiel de Cristo, el
colaborar con el Padre, y el Hijo en el ministerio de la reconciliación. También se puede decir tanto de Él y de ellos que trabajan para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Eso indica que la labor pastoral, la labor del maestro, la labor del consejero van unidos a lo que el tema que Dios tiene para el hombre. Hay un trabajo continuo en cada uno de nosotros. Finalmente queremos observar que nada menos en este pasaje 3 veces, en un solo versículo, Pablo dice que su ministerio se dirige a todo hombre. Eso indica sin excepción de personas, pero también significa sin discriminación. Así que qué importante, indica a judíos, a gentiles, a varones, a mujeres, a esclavos, a humildes, a los señores más exaltados, a todos desea alcanzarlos. Pablo con el mensaje del Evangelio en este aspecto de poder hacerlos perfectos. Mis hermanos, los que somos pastores, los que son maestros, tenemos un gran trabajo y un gran reto por delante de luchar por personas. Ayudémosles, hay mucha gente necesitada que necesita aprender de la palabra de Dios. Así que esta noche sea una noche especial para usted y para mí también, de poder llevar adelante este proceso de no solo la reconciliación, sino también presentar perfecto al hombre en Cristo. Continuamos con nuestro hermano pastor Abdiel López. Estamos estudiando siempre Colosenses, capítulo 1, versos 28 y 29, que dice en esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Y en ese sentir estamos hablando del esfuerzo de Pablo. Comenzamos hablando de la proclamación de Cristo, y acerca de la proclamación de Cristo se han mencionado 4 cosas. Es a Cristo al que proclamamos, hay que amonestar a todo hombre, hay que enseñarle a todo hombre con toda sabiduría, y también hay que presentar a todo hombre perfecto a Cristo. Finalmente, en el verso 29, que el apóstol Pablo nos dice: es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. En ese sentir, vamos a ver 3 cosas que el apóstol Pablo hace. Primero, reconocer que el trabajo que se hace de esto de proclamar a Cristo requiere un esfuerzo, un gran esfuerzo. En el verso 29, como se lo acabo de leer, describe cuál es el precio del ministerio. Y por eso menciona primero: con este fin también trabajo. Es decir, esta es la idea, es un trabajo. Y cuando habla de esta palabra trabajo, está hablando de trabajar arduamente hasta el punto de la fatiga. El ministerio de Pablo no se coloca en un pedestal de autoridad e importancia, sino ni algo como de poder y autoridad y delegando, sino que el ministerio cristiano es más que un privilegio, es una responsabilidad grande, y en el contexto de Pablo, y como lo explica Pablo, agotadora. Es agotadora porque conlleva mucha preocupación. Le voy a leer, por ejemplo, allá en 2 Corintios, capítulo 11, verso 27. 2 Corintios, capítulo 11, verso 27. Dice la palabra del Señor: he trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Esto hace notar el agotamiento que producía el trabajo y el esfuerzo de Pablo. Verso 28 dice: además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. No solo era agotadora, sino que conlleva preocupación. Además, no tiene límites en cuanto a horario y dedicación, y requiere mucho sudor y dolor. Además, a veces se tiene la sensación de que todos estos esfuerzos son en vano.
porque pareciera que no hay fruto. Y es ahí donde aparece la segunda parte. La primera que le mencionaba es el hecho de trabajar, el fin, el propósito de trabajar. La segunda parte es esforzándonos. Y es que el ministerio suele involucrar una lucha espiritual muy fuerte. Pablo mismo tuvo que soportar el antagonismo y el fanatismo de los judíos en Tesalónica con varias contiendas que tuvo acerca de la inmoralidad de los corintios, las tendencias judaizantes de los gálatas, las controversias de los falsos maestros de Colosas, y en un momento de escribir se encuentra en la cárcel por causa de su ministerio. En todas estas circunstancias tiene que esforzarse, tiene que luchar. Se trata de algo muy fuerte. La misma frase empleada para trabajar y también se emplea para el atleta, ese esfuerzo que hay que hacer para superar a uno mismo y lograr metas. Estamos recién terminando las Olimpiadas y vemos cómo se rompen récords, porque cada vez el hombre se esfuerza un poco más, y ese es el esfuerzo. Nosotros no logramos cumplir todo, porque recuerda, una de las frases que se nos mencionó antes es que la perfección no termina hasta que todo hombre sea perfecto. Y ese es un proceso que es un trabajo que no termina hasta que todos sean perfectos. Pero eso a veces lo hace a uno desanimarse y, como dicen algunos, hasta con deseos de tirar la toalla. Como pastores tenemos que luchar en intercesión por los convertidos y por la iglesia. Tenemos que luchar por mantener nuestra propia integridad, pureza y santidad en medio de las tentaciones. Y por si eso fuera poco, vez tras vez tenemos que entrar en territorios ocupados desde hace siglos por poderes malignos, con todo lo que representa una opresión espiritual. Es decir, hay una batalla que se ve y otra que no se ve, otra que es muy espiritual, a la cual nosotros nos enfrentamos. Finalmente, el apóstol, podemos hacer estas preguntas. ¿Cuál es el secreto del apóstol? ¿Cómo pudo seguir adelante? ¿Cómo puede cumplir su propósito, su cometido en medio de toda esta situación? Y él responde: según su poder que opera poderosamente en mí. Nada de esos esfuerzos, nada de esas adversidades que el apóstol enfrentó habrían sido posibles o no habría sido posible superarlas si no fuera por el poder de Cristo que actuaba en él para sostenerle, fortalecerle y llevarle adelante. Pablo da fe no solamente de que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, sino también del fortalecimiento que Dios da en el ser interior, como bien lo dice Pablo en Efesios. Así que todo lo que acaba de decir acerca de sus esfuerzos y trabajo no tiene la intención de aumentar su prestigio, sino de dar la gloria a quien la merece, a Cristo, el autor y consumador de la fe y del ministerio. Y termino leyéndole estos dos pasajes de la Biblia en Filipenses 4 y 1 Corintios 15. Dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Corintios dice: he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. La proclamación de Cristo requiere esfuerzo. La proclamación de Cristo no es algo simple o sencillo de hacer, requiere preparación. Pastor Benaver nos mencionaba el hecho de la palabra de exhortar o amonestar y enseñar. La Nueva Traducción Viviente usa el sinónimo de advertir, pero también de enseñar. Es un proceso que no termina hasta que todo hombre sea perfecto. Entonces, es una buena oportunidad que usted puede tomar para precisamente interceder por aquellos que estamos en esta posición de enseñarle, como hoy. Nuestro esfuerzo de este grupo de pastores es llevar una enseñanza que sustente, es llevar una enseñanza que nos ayude a ser mejores. Porque nuestra comisión, nuestra tarea como pastores es presentar a todas las personas que están bajo nuestra atención, presentarlos perfectos delante de Cristo, como dice la Nueva Traducción Viviente, en su relación con Dios,
en su relación con Cristo. Y ese es el esfuerzo de esta enseñanza, lo cual va a requerir tiempo y esperamos que usted nos siga acompañando en estas enseñanzas. Así que vamos a terminar orando, agradeciéndole a Dios este tiempo y esta oportunidad que nos da para que juntos podamos aprender y seguir preparándonos y seguir mejorando nuestra relación con Cristo. Y le invitamos a usted que ore por este grupo de pastores, que ore por nosotros, porque la tarea es grande, es pesada, es agotadora, requiere esfuerzo y muchas veces es solitaria. Un buen tiempo en el que le invito a usted a orar e interceder por nosotros, los pastores. Acompáñenos en esta oración. Bendito Dios y eterno Padre que estás en gloria, gracias por tu amor, cuidado y misericordia con y sobre nosotros. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, venimos a interceder por todos los pastores, no solo los que estamos acá, sino todos aquellos que tú nos has asignado esa responsabilidad de formar, de preparar a tu pueblo, de presentarlo perfecto delante de tu presencia. Señor, danos sabiduría, danos paciencia, danos la motivación y el deseo de esforzarnos. Permítenos aceptar con responsabilidad ese desafío que tú nos haces cuando nos llamas y cumplirlo con amor, con pasión, con esfuerzo. Señor, bendice a tus siervos, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, bendice a la congregación que está bajo nuestro cuidado. Que tu amor maravilloso sea reflejado en ellos y que tu gracia y amor nos cubra, nos proteja y nos atienda. Gracias por este tiempo que nos das para aprender más de ti. Y no podemos concluir sin pedir e interceder, Señor, por todos aquellos que están pasando por alguna crisis, especialmente de enfermedad en este tiempo de pandemia. Señor, dales fortaleza, dales sabiduría y obra milagrosamente, Señor, en la vida de aquellos que está en peligro, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos de tu gracia, amor, cuidado, protección, que tú estés con nosotros en todo momento y que tú nos fortalezcas en cada instante de nuestra vida. Gracias por este tiempo y oportunidad. Gracias por esta bendición que nos das de llegar a estos hogares a través de este medio. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. Hermano amado, Dios le bendiga. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. Bendiciones para todos.